¿Qué hace que un juego de pelea no sea solo un buen juego, sino una obra maestra? Algunos dirán que son los personajes, otros que son los combos impresionantes, o los gráficos, y gran parte dirá que es un gameplay balanceado. Pero en todo esto hay un territorio que muy pocos aprecian o toman siquiera en cuenta. Y esto es el alma misma de los movimientos. Porque detrás de cada golpe impactante, de cada salto que desafía la gravedad y de cada combo que despierta ovaciones, está el verdadero arte: la animación. Desde los días en que los píxeles brutos eran nuestra ventana al mundo virtual, la animación en los videojuegos ha evolucionado a pasos titánicos. No solo es un movimiento, es narrativa, personalidad y emoción, todo comprimido en cada cuadro. Es el arma secreta que transforma lo funcional en espectacular y lo espectacular en inolvidable. Darkstalkers es una de las series más queridas, aunque extrañamente ignoradas por Capcom. Basta con decir Morrigan para darse cuenta del impacto cultural que ha tenido este juego. Fue uno de los primeros en combinar una animación de gran calidad con controles súper responsivos, y realmente estableció un estándar para todos los grandes fighting que le siguieron. Juegos como Street Fighter 2 y Fatal Fury habían puesto ya la vara muy alta, pero cuando llegó Darkstalkers, Capcom parecía haberse cansado de jugar dentro del límite. ¿Qué hicieron? Trajeron un equipo que entendía que cada movimiento de un personaje no debía de ser solo funcional, sino que debía de ir cargado de personalidad. Se trataba de un estilo como el que encontrarías en la animación occidental. ¿Por qué conformarse con movimientos básicos cuando puedes tener esto? En retrospectiva, Darkstalkers fue el primer juego exclusivo de la CPS2 y fue lanzado en 1994, continuando el apabullante éxito de Street Fighter 2, mostrando uno de los mayores saltos visuales en la industria al momento, ya que pasaron de esto a esto. Y fue resultado de un enfoque más estudiado y pulido por parte de los animadores y desarrolladores de Capcom, inspirados por las técnicas de animación de gigantes como Warner y Disney, aunque no fue la única razón. De hecho, fue más un deseo intenso por crear algo nuevo. Así lo expresaron Junichi Ono, planificador, y Noritaka Funamizu, productor de Capcom. Ono dijo en una entrevista que una de las razones es que queríamos crear un nuevo y diferente estilo de fighting. Funamizu agregó: sabíamos que queríamos ir en esa dirección gráficamente hablando desde el principio. Aumentamos la eficiencia de nuestro flujo de trabajo de coloreado con Darkstalkers y gracias a ello pudimos liberar mano de obra adicional que se tradujo en más fotogramas de animación para los personajes. Prestamos cierta atención a la animación estadounidense, pero no demasiada, honestamente. La atmósfera y el estado de ánimo de los gráficos de Darkstalkers provienen más de nuestro deseo de hacer algo completamente nuevo, como acaba de mencionar Ono. Sin embargo, todo esto suena más sencillo de lo que realmente es, ya que involucra mucho trabajo. Dicho por Funamizu, comparado con Street Fighter 2, Darkstalkers implicó 4 veces más cuadros de animación y hojas dibujadas a mano. Richmond Lee, animador y desarrollador de videojuegos independientes, lo explicó en un análisis que hizo visto desde la perspectiva de los 12 principios de la animación, creados por Frank Thomas y Ollie Johnson, grandes pioneros de la animación tradicional de Disney en la década de los 80s, principios que hasta la fecha siguen vigentes en la animación a nivel mundial. Y aunque Darkstalkers fue el originador de una tendencia, Capcom no se quedó allí, sino que continuó perfeccionando este arte en sus siguientes juegos, y su en ese entonces rival más cercano, SNK, no se quedaría nada atrás en su magnífico trabajo. Actualmente podríamos hablar de muchísimos ejemplos de buena animación, basta con mencionar Metal Slug para tener una buena cantidad de referencias.
Sin embargo, por hoy vamos a enfocarnos solo en algunos fighting, los más sobresalientes y precursores en esta tendencia, juegos en los que, si los observamos más minuciosamente, podremos descubrir detalles que incluso han pasado desapercibidos, y así poder apreciar con toda claridad por qué son tan especiales sin importar el paso del tiempo. En Darkstalkers hubo un gran esfuerzo detrás y es visible. Incluso cuando un personaje está quieto, siempre hay movimientos sutiles. Transmiten la idea de inercia. A este principio se le llama seguir adelante, o las cosas que siguen a la acción principal. Es muy visible en la tela, el cabello o las físicas. Morrigan, por ejemplo, ajusta su postura a menudo, creando una sensación de energía que nunca se detiene. Cuando vemos prendas como la gabardina de Q, que parece tener casi vida propia, o la cúspide en la animación de tela, los pantalones de Kim, o Hugo, que se tambalea resaltando su naturaleza bruta, y parece estar ansioso por acabar con su oponente. Pero en todo esto, no podemos ignorar su cabello. Incluso en medio de los golpes más intensos, esta constante actividad hace que el juego esté lleno de vitalidad, incluso cuando no se está haciendo absolutamente nada. Aunque no podemos ignorar los detalles adicionales o acciones secundarias que enriquecen cada movimiento. Por ejemplo, cuando Felicia o John Talbain están neutrales, sus colas se mueven inquietas, el cabello ondea, sus garras saborean el próximo ataque. Estas pequeñas acciones secundarias dan profundidad y realismo a las animaciones. Cuando un personaje se agacha, la acción sigue, solo que aquí Capcom aprovechó estos momentos para crear anticipación. El personaje parece estar listo para su próximo movimiento. Ya que mencionamos a John Talbain, al agacharse luce agazapado al ras del suelo, al acecho. Esto guía al jugador hacia lo que está a punto de suceder, no importa cuál sea el ataque que uses después o lo instantáneo que sea. Otro caso es el de Morrigan. Antes de que lance su Soul Fist, hay un instante en el que su postura cambia como una resortera tensándose. O Makoto, al soltar su patada se puede ver cómo genera ese impulso explosivo que se refleja incluso en sus brazos. Esa pequeña pausa, aunque dura milisegundos, genera expectativa por lo que sigue. Otros personajes aprovechan este recurso para agregar fuerza y carisma a sus movimientos, y esto se logra con una buena sincronización. Cada animación está afinada para que, en estos casos por ejemplo, los golpes luzcan precisos y satisfactorios. Esto ayuda a imprimir personalidad a los personajes. A menos cuadros por segundo se verá más rápido y eficaz. A más cuadros, el golpe o movimiento ganará impulso, fuerza e intención. Por lo que no es lo mismo ver la precisión y agilidad con la que se mueve Chun-Li a la brusquedad o violencia con la que se mueve Hugo y Q. Y así obtenemos hermosos resultados como estos. Pero si miramos más a detalle los movimientos, estos no comienzan ni terminan abruptamente, sino que aceleran o desaceleran poco a poco. A estos sutiles cambios de velocidad se le denominan el principio de entrada lenta y salida lenta, lo que hace que los movimientos no se vean planos y secos. Podemos ver ejemplos de esto en Hugo, que se caracteriza por ser musculoso, y literalmente puedes ver cómo toda esa masa se mueve con fuerza, cómo va ganando impulso hasta explotar. Sin embargo, este principio también puede hacer que algo se vea tan suave y ligero como el andar de Lilith o los ataques de Morrigan. Estos tienen una fluidez que hace que se vean naturales, como si estuvieran coreografiados perfectamente. Solo que hay personajes que simplemente llevan esto al siguiente nivel. Victor se estira y se deforma exageradamente, y esto implica el principio de compresión y extensión. Pero no es el único. Literalmente vemos a Felicia que pareciera desgarrarte sin piedad o rebotar como una pelota. O 12, que es un personaje que sin remordimiento alguno deforma su cuerpo para crear movimientos espectaculares, en los que sus ataques lucen esa masa gomosa de la que está hecho. Quizá es uno de los recursos más utilizados en los juegos como Darkstalkers, lo que le da un sello absurdo, pero justificado. Y de hecho, el análisis de Richard resalta este movimiento en particular, porque si lo vemos más detenidamente, es posible apreciar todo lo que hemos hablado hasta el momento.
la forma en la que mueve sus brazos. Puedes ver el peso a la hora de que toca el suelo por un segundo antes de recuperar el vuelo. La inercia, cómo cada miembro de su cuerpo se adapta a la trayectoria que lleva, pero principalmente cómo esta trayectoria crea arcos. Este principio precisamente lo vemos en estos casos, cuando se marcan trayectorias. Es muy obvio cuando un personaje camina, o en una forma más obvia, como lo es en los ataques de 12, o estos otros casos. Solo que nada de esto habría sido posible sin el elemento diferenciador de Darkstalkers: la exageración. Aquí no hay la más mínima vergüenza. Todos los personajes se expresan de las formas más ridículas posibles, o se transforman por completo como si hubieran sido sacados de los Looney Tunes. Pero de eso se trata, de empujar las cosas más allá del límite. Y por algún motivo funciona, y logra equilibrar todo perfectamente. Ya en Street Fighter 3 vemos cómo este recurso genera mayor impacto en los golpes, sin ridiculizar a los personajes más de lo que es prudente. Aunque dijimos que es su marca distintiva, la verdad es que no abusa innecesariamente de este recurso, sino que lo mantiene en su lugar. Por decirlo así, hace que se disfrute y luzca increíble. En general, en la animación hay dos formas de crear todo esto: de pose a pose y directo. De pose a pose implica que se dibuja o se crean ciertos cuadros clave que nos dicen cómo inicia la acción, su cúspide y su conclusión, para después rellenar con cuadros intermedios y crear la fluidez deseada. Pero el método directo es cuando se dibuja el frame de inicio y luego el que sigue, y el que sigue, y el que sigue, y así hasta terminar el ciclo. Y aunque realmente no podemos saber dónde se usó este principio y dónde no, a menos que veamos los dibujos originales, sí podemos darnos una idea por la clase de secuencia creada. Al inicio mencionamos que todos y cada uno de los frames fueron hechos a mano, en papel, 2D, y aún así podemos decir que cada elemento se percibe volumétrico, pesado, afilado, liviano o esponjoso. Todos los matices lucen increíble, por muy bizarro e incoherente que sean. Esta lógica se logra con un dibujo sólido. Basta con ver la atención al volumen en personajes como Hugo, Alex, Sasquatch, Phobos, Victor, por mencionar algunos. Puede verse como algo pesado literalmente cimbra todo el escenario, o puedes ver como algo es ligero y esponjoso, así casi como si pudieras levantarlo con una mano. Algunos personajes incluso lucen distintos elementos que fluyen en distinta proporción, lo que nos puede dar una idea de incluso suponer el material del que están hechos, como sucede en este caso. Sus brazos metálicos contrastan con sus prendas, a su vez que puedes ver cómo ondea esta ligera hoja de papel. Es alucinante el nivel de detalle aquí. Todo tiene un porqué y funciona, lo que va de la mano con el principio de apelación. Cada personaje tiene un diseño único y atractivo, icónico, que refleja perfectamente su naturaleza, intención y motivos. Su sola presencia cuenta una historia más allá de lo obvio. Desde la energía jovial de Felicia, el control y disciplina de Makoto, la ferocidad de John Talbine, que redirige a artes marciales dominadas con precisión, o el bizarro e intimidante Q. Mucho del carisma o lore del personaje es posible verlo en su gameplay. De hecho, antes no podíamos tener acceso a tanta información o enciclopedias y libros de arte como ahora, y aún así, ya podíamos darnos una idea de qué era el personaje y a dónde se dirigía. Todo gracias al excelente trabajo en la animación, que dice más que 1000 palabras. Aunque hemos analizado varios ejemplos de animación y ya hemos visto su alcance, nada de esto luce apropiadamente si no lo presentas de la forma correcta, sin un marco apropiado que resalte cada elemento. Pero ¿qué sucede si hacemos esto? En eso radica la presentación. Cada stage cumple un objetivo más allá de simplemente ser el escenario de la pelea. Necesita complementar el contexto sin distraer la atención. Este encuadre es lo que genera un ambiente, y puede ser desde una calle solitaria y conflictiva a un tren en movimiento, un colorido festival o hasta el costado de un rascacielos o un bebé gigante. Este contexto ayuda a plantear la idea de una forma que incluso cause un efecto en el espectador.
Como dijimos antes, hay una enorme cantidad de ejemplos de animación en los videojuegos y distintas técnicas. Empresas como Arc System Works han logrado trasladar la animación tradicional a mano al mundo 3D de forma impecable, creando literalmente animaciones jugables. Aunque otros como SNK aún tienen un largo camino por recorrer para traducir su magnífico legado en animación 2D y poder llevarlo al 3D. Pero con Fatal Fury y City of the Wolves han demostrado ir por buen camino. Sin embargo, el pixel art o animación tradicional 2D a mano se ha mantenido vigente por su carisma e ingenio, no importa cuántos sean los avances tecnológicos, ya que no cualquiera es capaz de capturar dicha esencia. Cuphead, por ejemplo, logró traer de vuelta y convertir en tendencia a la animación de los años 30, usando las técnicas más tradicionales posibles. Y este es el objetivo de este video: invitarte a que dediques un momento y te detengas a apreciar el esfuerzo, dedicación y entusiasmo que muchas personas pusieron para crear universos inolvidables y dejar un legado que sigue creando conversaciones e inspirando artistas por todo el mundo. Legado que ha dejado huella en todos aquellos que vivimos para ver su surgimiento y desarrollo a lo largo de los años, pero que seguirá vigente para las futuras generaciones en los años por venir.